Hola, buenos días. Mi nombre es Irene Marín Contreras del curso Contratación Pública y Privada del Grupo Colaborativo 8. En este video les explicaré sobre la fase 5 apropiación que se elaboró con los estudiantes Diego Armando Carrillo Manrique, Erika Caterine Rojas, Irene Marín, Jason Enrique Atuesta, Merlin Dufray Calambas, presentado a la tutora Ana Estela Mendoza. Bien, en este video les hablaré sobre las diferencias entre contrato público y privado. Una de las diferencias más resaltantes entre el contrato público y privado es que el contrato público es de un trámite más complejo y más largo. ¿Por qué? Porque el contrato público se hace con una entidad pública del Estado, donde el principal inversionista es el Estado y los participantes a la contratación pública deben estar inscritos ante el RUT. Mientras que en el contrato privado la contratación es sencilla y sin trámites. El estímulo de generación de contratación el estímulo de generación del contrato es generar una buena idea. La inversión del capital es privado. Esto hace que la contratación privada sea un poco más sencilla y autónoma. Partes del contrato público y privado. Bien, en el contrato público se encuentran dos partes fundamentales. Órgano de contratación, que son las personas, puede ser unipersonal o colegiado, que inicia con el desarrollo del procedimiento de la contratación, trámite de la licitación y adjudica el contrato, en donde se genera valoración de la documentación presentada. Y también está la parte donde el contratista, que es el que genera la contratación a las personas hábiles que tengan plena capacidad de obrar. Estas son como las dos partes fundamentales del contrato público. Ahora, el contrato privado se caracteriza por la libertad formal, en el cual se toman en cuenta secciones como el título, cuerpo sustantivo, exposición, cuerpo normativo, cierre y anexos de la contratación. Principios del contrato público y privado. Bien, el principio del contrato público se debe cumplir con los siguientes principios. O sea, un contrato de selección pública debe tener principios importantes como la transparencia, la economía, la responsabilidad, la igualdad, selección objetiva y publicidad. Esto hace que la contratación sea pública y transparente. Esto quiere decir que los participantes tendrán acceso de cualquier información que ellos desean sobre la contratación, de cómo se llevó a cabo y cuáles fueron los anexos o las obligaciones que fueron planteadas o cómo fue la selección. Principios del contrato privado. En los contratos de orden privado deben de tenerse en cuenta los siguientes principios: autonomía de la voluntad, obligación, relatividad del contrato, autonomía de la voluntad, causa concreta, consensualismo, sociabilidad y solidaridad, unalterabilidad, eficiencia y buena fe. Tipos o clasificación de contratos públicos y privados. Entre los contratos públicos, de acuerdo a la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 de los contratos estatales en Colombia, los tipos de contratos públicos son: contrato de obra, contrato de consultoría, prestación de servicios, contrato de concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública. Contratos privados. Las clases de contratos privados que existen en Colombia son los siguientes: contratos civiles, contratos comerciales y contratos laborales. Con los contratos civiles nacen de las voluntades de dos o más personas. Es un acto por el cual una parte se obliga para con la otra dar, hacer o no hacer.
Las clases de contratos civiles en Colombia son contrato unilateral y bilateral, contrato gratuito o oneroso, contrato conmutativo o aleatorio, contrato principal y accesorio, o contrato real, solemne y consensual. Los contratos comerciales. En el artículo 864 del Código del Comercio, definen las clases de contratos comerciales que existen en Colombia, los cuales son mercantiles, compañía mercantil, compraventa mercantil, suministro, seguro, mandato comercial, comisión, agencia comercial, transporte terrestre, pletamento, depósito, factoring, leasing, mutuo comercial o préstamo de consumo. Contratos laborales. En el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 22, el capítulo 4 del Código Sustantivo del Trabajo, nos muestra y nos define las modalidades de contrato de trabajo, entre los cuales contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato de aprendizaje, contrato de obra o labor, contrato civil por prestación de servicios y contrato ocasional del trabajo. Responsabilidad por el incumplimiento al contrato público y privado. Bueno, en la responsabilidad por el incumplimiento del contrato público existen muchas. En un contrato con una entidad pública es algo muy responsable que tienen que tomarse muy en serio los contratistas. Si los contratistas no cumplen con las obligaciones de acuerdo y a lo que justificado, bueno, y no son reales estas justificaciones que ellos presentan, no son consideradas. En el incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista afecta grave y directamente en el contrato. Cuando el contratista no cumple con sus obligaciones contractuales, no puede reclamar la indemnización de perjuicios ni la cláusula penal. Las responsabilidades van desde indemnización hasta responsabilidades jurídicas y penales, tanto para el contratista como para el contratado. En los contratos del orden privado, el incumplimiento en los contratos trae responsabilidades tanto contractuales como extracontractuales. Responsabilidad por incumplimiento al contrato privado. El incumplimiento de los contratos trae responsabilidades tanto contractuales como extracontractuales. La responsabilidad civil contractual es cuando hay inejecución o ejecución imperfecta o tardía en la obligación estipulada en un contrato válido. La responsabilidad civil extracontractual es aquella que no tiene origen en un incumplimiento obligacional establecido en el contrato, sino en un hecho jurídico ocasionado a un tercero, ya se trata de un delito o un ilícito de carácter civil. Principios de igualdad de interés general y particular. El principio de igualdad hace referencia a que todos los participantes tienen el mismo derecho y el mismo tratamiento, sin tener preferencia alguna. Esto quiere decir que el derecho particular de participar en un proceso de selección en identidades o oportunidades respecto de otros referentes y de recibir el mismo tratamiento. No permite que hayan preferencias o que haya apoyo a unos participantes y a otros no. Todo debe de ser igualado. El concepto de interés general es una cláusula más determinada, cuyo contenido ha de hacerse explícito en cada caso concreto. La prevalencia del interés general sobre el particular se refiere a la consideración de preponderancia de lo social por encima de lo individual. Los intereses de la comunidad priman sobre los de los individuos, pero deben realizar fines que todos los beneficien. Se trata sin más de la idea del bien común expresada en esta fórmula. Muchas gracias.